Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hoy martes 21 de julio del año 2020 se proclamó en la misa el Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Dice así: mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí, fuera, y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Bueno, concluyendo, en términos generales, para poder ser familia del Señor Jesús, simplemente hay que ser la voluntad de su Padre. No nos enredemos más. ¿Qué significa esto? Esto significa mucho. ¿Por qué? Porque esto que yo estoy enseñando aquí es doctrina católica, magisterio de la Iglesia. Y es necesario clarificar muchas cosas porque hoy estamos muy enredados. No es sorpresivo para usted, o desconocido más bien, que estamos en un enredo y en un desorden mental, ¿no? A nivel de doctrina, la cosa más pavorosa, y eso es lo que está haciendo que cada católico no sepa a quién seguir, porque un obispo dice una cosa, el otro sacerdote dice otra, aquí un cardenal se manifiesta así, otro dice otra cuestión. Entonces los laicos dicen, bueno, ¿a quién tiene la razón? Y entonces estos dicen que no sé qué, y estos dicen que sé cuándo, y este es tradicionalista, y este es modernista, y este es preconciliar, y este es posconciliar, y este es muy rígido, y este es muy laxo. Existe controversia a nivel doctrinal. Y entonces, para uno saber dónde ubicarse, simple, no se confunda, siga la sana doctrina. Y la sana doctrina está en la tradición, en la Biblia, que custodia, protege el magisterio. Entonces, el magisterio siempre nos ha enseñado, que esto que voy a explicar va relacionado con este texto que acabamos de proclamar, va relacionado, la sana doctrina afirma concretamente que nosotros tenemos un Dios trino. Ojo a eso. Cuando usted, pues, en las predicaciones, en los encuentros de fe, en las homilías, donde le empiecen a hablar de un Dios magnífico, Dios, pero si ese Dios está totalmente como ajeno, desprendido de Jesucristo y el Espíritu Santo, mucho cuidado, porque ese lenguaje es muy sinuoso. Nosotros tenemos un Dios trino, y solamente usted se acerca a la Sagrada Escritura o lee el Catecismo de la Iglesia Católica y siempre hacen referencia a eso. Jesucristo siempre hace referencia a su Padre Dios o al Espíritu Santo. Lea los Evangelios, lea las cartas pastorales, lea las cartas católicas, lea todos estos documentos, lea los Hechos de los Apóstoles. Ahí se ve claramente siempre una referencia a un Dios trino. Por lo tanto, cuando le hablen de un Dios misericordioso, Dios que es Padre de todos, Dios muy cercano, Dios muy atento, Dios muy querido, Dios maravilloso, oren a Dios, recen a Dios, y no más, mucho cuidado con ese lenguaje. Está cargado de veneno. Y claro, como la gente no está, pero hablaron de Dios, pues hablaron de Dios, sí, ¿de qué Dios? Si no hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mucho cuidado con ese Dios. A ver, hermano, vamos a centrarnos en doctrina. Cuando nosotros, después, en las misas, cuando nosotros, después de escuchar la homilía por parte del sacerdote, por parte del obispo, o del sacerdote, o del diácono, el que la diga en ese momento, después de eso, se va a profesar el credo.
¿En qué creemos? Y usted va a empezar a decir, creo en Dios Padre, ta, 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 ta. Creo en Dios Hijo, ta, ta, ta. Creo en el Espíritu Santo. Pa. ¿Por qué creen eso? Porque nuestro Dios es un Dios trino. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Cuando cantamos en gloria, o decimos en gloria, vamos a mirar a ver si no hay un Dios trino allí. Entonces, nuestro Dios es un Dios trino. Hoy la predicación es Dios. Dios nos ama. Dios nos quiere. Oremos a Dios. Todos unidos recemos al Padre de todos. Dios, Dios. Y como usted no conoce la doctrina, pues dice, pues sí, orar a Dios. Sí, pero nuestro Dios es un Dios trino. Mira, aquí usted lo está viendo. En el versículo 50 de este capítulo 12 que estamos analizando, el evangelio que se proclamó el día de hoy, martes 21 de julio, dice así en su verso 50: tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos. Jesucristo siempre hace alusión a su Padre de los cielos. Y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Por lo tanto, el que no hace la voluntad del Padre de Jesús no es familiar de Jesús. Por lo tanto, si no es familiar de Jesús, es decir, que no es hermano de Jesús. Y si no es hermano de Jesús, entonces el Padre de Jesús, que es el que al cual tenemos que hacer esa voluntad y obedecer la voluntad, ese no es padre de aquel. Por lo tanto, no es hijo de Dios. Será criatura de Dios, amado de Dios, querido de Dios, anhelado por Dios, protegido de Dios, pero no hijo de Dios. Para ser familia de Cristo Jesús, para ser hermano de Cristo Jesús o madre de Cristo Jesús, hay que hacer, o tía o sobrino de Cristo Jesús, hay que hacer la voluntad del Padre. Jesús tiene un Padre. Pero si el que no hace la voluntad de ese Padre, no es hermano de Jesús. Y si no es hermano de Jesús, pues entonces no va a ser hijo de ese Padre que dice que es el Padre de todos. Por lo tanto, eso que dice que es el Padre de todos, eso es una falsedad a nivel doctrinal, a nivel de doctrina católica. Por eso nosotros nos hacemos antipáticos, porque nosotros asumimos la enseñanza como es. Pero como se nos metieron los lobos en la iglesia y vienen disfrazados con piel de ovejas, entonces se presentan muy con sus palabras nobles, y eso lo dice la Sagrada Escritura. Mire que van a venir con palabras engañosas, muy sutiles. El Padre de todos, el amor, la ternura. No te dejes tentar por tal cosa. Él siempre va a estar ahí. ¿Y la doctrina católica dónde? Porque resulta que si ese Dios que nosotros predicamos, le omitimos la parte del Espíritu Santo y la parte del Padre, o la parte del Hijo, o le omitimos alguna realidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces queda como Dios. Entonces, obviamente, pues el Hijo nos va a traer problemas, el Espíritu también nos va a traer problemas. Entonces, digamos Dios, sí, Dios y su Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Dios, el Padre de todos. ¿Qué nos muestra ese Padre? Entonces el lenguaje se vuelve muy etéreo, porque si hacemos preguntas concretas, ¿quién es el Padre de todos? Dios. ¿Y quién nos puede mostrar ese Padre? El único es Cristo Jesús, no hay otro. Entonces, como no lo pueden mostrar, es decir, como no quieren hacer caso a Cristo Jesús, quieren evadir a Cristo Jesús, entonces es más fácil hablar etéreamente, vaporosamente. Aquí este texto es clarísimo, nos expone de una manera magistral la enseñanza de Cristo Jesús. Esto lo dice Cristo Jesús: quien tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Quiero ser familia tuya, Señor Jesucristo. Pues donde te invite al musulmán a decir, ¿va a hacer tu voluntad, Señor? Pues no lo va a hacer. Entonces invite al judío a ver si hace tu voluntad. No, no lo va a hacer. Invite al protestante a ver si hace tu voluntad, Señor. No, no lo va a hacer.
Tu voluntad fue crear una iglesia. ¿Cuál? La iglesia católica, punto. Iglesia universal, dada para todos. ¿Correcto? Y a través de un plan trazado desde antiguo, se empezó a desarrollar toda una realidad histórica que fue consignada en unos textos llamado Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y resulta que al pasar los siglos le quitaron 7 libros a la Sagrada Escritura. ¿Esa era tu voluntad? No. ¿Dejaron de cumplir tus mandamientos? No. ¿Cuáles mandamientos? El que como mi cuerpo y mi sangre tendrá la vida eterna. Se desconectaron de la Santísima Virgen María. Es un recipiente, es una señora, es una mujer. No, Señor, es la madre de Cristo Jesús, punto. Es la madre de Dios. Es el arca de la nueva alianza. Es familia del Señor. Es santa. Entonces, ¿eso hacen los protestantes? No. Entonces hablamos estrictamente, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de su Padre Dios? ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Los que hacen la voluntad del Padre son los que obedecen al Hijo, porque el Hijo es obediente al Padre y el Hijo nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Y el que obedece al Hijo, obedece al Padre. Si usted no obedece al Hijo, no obedece al Padre. Por lo tanto, usted no es familia de Jesús, así usted se diga que es familia de Jesús. Y decir esto es muy feo, esto es muy complicado en una iglesia tan complicada como está la nuestra, en una doctrina protestante que es complicada. Y por allá en Europa, que se respiran vientos de fraternidad con los luteranos, que respiran atmósferas muy fraternas, muy unidas, pero están allí. Por aquí, en estos contextos hispanoparlantes, esto es una pelotera porque esto está lleno de pentecostales, de carismáticos pentecostales, de metodistas, de testigos de Jehová, de mormones, que eso no quieren nada, no quieren tener absolutamente ningún tipo de diálogo con la Iglesia Católica. Pero por allá, en Europa, como decía un señor alemán, hace poco decía, que Martín Lutero, estaría hoy más cerca a la Iglesia Católica que los luteranos del día de hoy. Porque es que los luteranos prácticamente se laicizaron, se mundanizaron. Si nosotros nos desprendemos de la doctrina de la Iglesia Católica, vamos a estar muy firmes. El que resista hasta el final, ese se salvará. Resistir. Apoyarse en la Sagrada Escritura, apoyarse en la tradición, apoyarse en el magisterio, estudiar, orar, vivir los sacramentos, estar siempre en alegría, en esperanza, pero no dejarse confundir. Qué bueno ese pasaje cuando dice, mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera. Pues querían hablar con él. ¿Quién sabe qué querían hablar con Cristo Jesús? Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera, quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pregunta. E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos y ese es para mí un hermano, una hermana, una madre. Está hablando de una familia espiritual, una familia de fe, una familia que cree. Y el que cree hace la voluntad del Padre. ¿Y quién nos muestra la voluntad del Padre? Cristo Jesús, que es el único camino para llegar al Padre. Si no nos hablan de un Dios trino, sino de un Dios, ese Dios no es católico. Es un Dios vaporoso, un Dios gnóstico, un Dios traído de los cabellos.
Nuestro Dios no es protestante. Nuestro Dios no es gnóstico. Nuestro Dios es un Dios católico que profesa a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tenemos un Dios católico, no un Dios vaporoso que nos enseña a vivir en fantasías. Somos hermanos. Amémonos. Unámonos. Todos cabemos. Bueno, Señor, porque el que no cumple la voluntad del Padre de los cielos no es familia de Jesús. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.